El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 12, del versículo 39 al 48. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Pedro preguntó: Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó: Imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada. Le quitará su cargo y lo mandará donde aquellos de los que no se pueden fiar. Ese servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. En cambio, si es otro que hizo sin saber algo que merece azotes, recibiría menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de hoy, el Evangelio de hoy, que Jesucristo nos concede su palabra para poder nosotros tomarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, pues Jesucristo se da a conocer cada vez más a través de su palabra quién es Él. Él es el Hijo de Dios Santo, que nos pide que estemos preparados, porque Él no avisará el día que va a venir. Pues nosotros tenemos que estar preparados para el encuentro con el Señor Jesucristo, porque Jesucristo mismo nos dice: al que más se le ha confiado, se le exigirá mucho. Pues Jesucristo nos concede tantas gracias que son benditas, que son de Jesucristo mismo, que nos ha concedido su Espíritu Santo para poder tener el discernimiento de esos dones que nos ha concedido. No es de nosotros y no podemos abusar de esos dones haciendo muchas veces el mal, sabiendo que Jesucristo nos va a pedir cuentas. Pues todo lo que tengamos en dones, en gracias, y seamos pues honestos, pues en estos tiempos Jesucristo y en todos los tiempos Él da su palabra y nosotros lo escuchamos y muchas veces no queremos ponerlo en práctica porque no nos conviene, porque muchas veces queremos ser muy haraganes de no querer hacer el bien. Muchas veces somos muy soberbios, queremos orgullosamente decir que por nosotros mismos hemos logrado todas estas cosas o estas gracias. No, Jesucristo mismo nos los concede a la medida que nosotros hemos rechazado todo mal. Y Jesucristo nos concede esos dones, esas gracias,
porque Jesucristo conoce su fruto y por lo tanto Él nos va a pedir cuentas. Tengamos mucho en cuenta lo que nos dice esta palabra de hoy, Jesucristo, para mí, para ti, para todos los que escuchamos su palabra. No hay que ser nosotros muy confiados, porque Jesucristo nos dice, un ejemplo lo pone ahí. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entiendan que se mantendría despierto y no lo dejaría romper el muro. Pues si nosotros supiéramos, pues, en qué momento va a llegar, pone una parábola Jesucristo con el dueño y un ladrón. El dueño, pues, de esa casa, de ese hogar, es Jesucristo, ¿no? Jesucristo nos dice, ¿no?, que estemos preparados. Si nosotros como dueños, ¿no?, de nuestro hogar, nos pone así un ejemplo, el dueño de este hogar, si supiéramos que un ladrón nos va a venir a robar, supiéramos en qué momento, pues no sabemos, pues tenemos que estar siempre alertas en todo momento, porque cada vez hay más asaltos, más robos, pero esa es una parábola que compara Jesucristo, porque hay mucha gente que tiene oídos y no escucha la palabra de Jesucristo. Pues Jesucristo por eso hablaba en parábolas y uno de sus discípulos le dijo, Pedro preguntó, Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó, imagínense a un administrador digno, de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Pues el Señor Jesucristo es el que entrega toda esa confianza a un servidor o a un administrador digno, de confianza y capaz. Pues se lo da el Señor Jesucristo, esos dones nos da con mucha confianza, porque sabe que somos capaces, porque somos sus hijos, criaturas y creación de Dios Padre Todopoderoso, y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios Santo, nos concede esa gracia por medio de Jesucristo. Nos concede todas esas gracias. Nosotros así de por sí solo no podemos tener esos dones, esas gracias, esos talentos. Pues ahí Jesucristo nos dice, su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien le repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Pues el Señor Jesús nos hace ver que lo va a poner al frente de sus sirvientes. Pues nosotros somos sus servidores de Jesucristo, porque seguimos a Cristo, por eso somos servidores. Y todo servidor se muestra en ser servicial, en ser caritativo, en ser humilde, en ser siempre constante. No podemos estar pues con flaquezas, con dudas, sabiendo que esas gracias nos ha concedido Jesucristo. Acá dice, afortunado ese servidor, si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. Pues acá también dice, es afortunado, y somos afortunados si estamos siempre constantes en la palabra de Jesucristo y poniéndolo en práctica con firmeza, llevando su palabra sin titubear, sin temer, sabiendo que la palabra lo pone Jesucristo a través de su Espíritu Santo, nos pone palabras para poder evangelizar, para poder decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha venido a traer su salvación para la humanidad, no para unos cuantos, porque Jesús cada vez, a través de su palabra, nos dice que nos ama, comparte su reino, quiere compartir con nosotros. Pero hay mucha gente que no es suficientemente capaz de decirlo porque tiene miedo.
Y en la fe no hay que tener miedo, hay que ser firmes, hay que ser capaz de hablar con la verdad de Jesucristo, porque Jesucristo busca más a un pecador, porque el pecador muchas veces sufre por ese pecado, porque no lo puede soltar así de fácil, porque es esclavo del pecado mismo, que el pecado viene del mismo maligno. Pero Jesucristo ha venido a vencer todo mal que hay en nuestro corazón. Pero si nosotros no le permitimos que ese mal que hay en nuestro corazón, pues Jesucristo ha venido con todo poder para podernos siempre ayudar, auxiliarnos, a podernos sostener en los momentos difíciles de nuestra vida, porque Él nos quiere fuerte, porque el maligno es muy astuto, nos quiere débiles para así caer en pecado. Estaremos tentados constantemente, pero cuando tenemos la gracia de Dios, Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo Santo, su Hijo, pues su Espíritu Santo morará en nuestros corazones y seremos firmes y nos hará libres su verdad de Jesucristo para ser servidores buenos, no servidores malos, que para sí mismo guardan muchos esas gracias, esos talentos, egoístamente, pero Jesucristo pedirá cuentas de cada uno de nosotros. Acá no los dice la palabra. Acá dice, en verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pues Jesucristo nos va a encomendar todo lo que tiene, porque confía. Y nosotros tenemos que andar en la vida confiados en Jesucristo. Así no lo veamos, pero sentimos su poder de su Espíritu Santo en nuestro corazón para evangelizar con firmeza y en nuestra vida ponerlo en práctica. Todo mal que hay en nuestro caminar será sacudido, porque el maligno tiene miedo cuando hablamos con la verdad de la palabra de Jesucristo, porque Jesucristo mora en nosotros y el maligno le tiene miedo. Y no hay que temer, porque Jesucristo está con nosotros en nuestro caminar. Hay que seguir continuando servidores buenos y pedir a Jesucristo que nos siga ayudando para ser fieles y firmes como los servidores buenos, como la parábola de hoy. Pero acá dice, pero puede ser que el administrador piense, mi patrón llegará tarde, si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día que menos lo espera y a la hora menos pensada. Le quitará su cargo y lo mandará donde aquellos de los que no se puede fiar. Pues acá Jesucristo también está haciéndonos ver, y es claro que no debemos estar confiados, porque el patrón puede llegar tarde y el patrón es Jesucristo, que nos ha dado esas gracias, esos talentos. Y a veces hay muchos que se hacen pasar como buenos servidores por fuera, por el exterior. Sonríen, que hacen cosas y obras buenas, como los protestantes, que mucha gente humilde, sencilla, se fía de ellos. Pues vanamente van a esas sectas donde dan penosamente lo que tienen y ellos se enriquecen. Y da mucha pena ver a muchas personas que están yendo de lo que eran católicos, se fueron, pues por no perseverar y se dejaron fiar por personas en las cuales no están haciendo servidores buenos, porque hacen en el fondo mucho daño. Hacen mucho daño porque hablan cosas en contra de la fe. Y yo soy testigo de lo que hablan, de lo que dicen. Y tanto odio tienen a la Madre de Jesucristo, maltratando verbalmente. Pero hay que pedir por todos aquellos que están ahí. No hay que tenerle odio, porque son hijos también de Dios.
porque todos somos criaturas, imagen y semejanza de Jesucristo, pero Jesucristo es el Dios de todos los tiempos y todos tenemos merecido nuestro castigo por nuestros malos actos, porque Jesucristo pide que seamos buenos servidores, no malos servidores, porque por dentro llevan maleza, no llevan verdaderamente lo que Jesucristo pide que lleven, su evangelio, su palabra. Pues acá nos podemos llenar de la gracia a través de su palabra, de Jesucristo. Acá dice, este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. El que ha sido un servidor malo recibirá un severo castigo. Acá nos dice Jesucristo. Tengamos mucho cuidado. No hay que engañar a las personas evangelizando, diciendo que Dios es un Dios que castiga si no das el diezmo. Muchas veces, mucha gente de puro miedo entrega todo lo que tienen y apenas tienen para sus alimentos, y eso es muy penoso. Aquí hay que continuar llevando el evangelio de Jesucristo en la verdad, ser servidores buenos. Acá dice, en cambio, si es otro que hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. O sea, hay muchos que se fían por esos protestantes o esas sectas, pues sin conocer verdaderamente, pues merece azotes y recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuando más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Pues al que se le ha confiado mucho, esas gracias, Jesucristo le pedirá cuentas también. Y más se le pedirá, tanto más nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho en nuestros actos. Pues continuemos con la palabra de Jesucristo que nos dice, y Él nos alimenta a través de su palabra, y podemos conocer quién es Jesucristo, qué quiere Jesucristo, en qué camino quiere que andemos. Jesucristo es un Dios de amor, pero también nos hace ver que lo malo que actuamos pues tiene su castigo. Jesucristo nos bendice y su bendición hay que recibirlo, esas gracias con amor y firmeza de la fe. No podemos ir en duda o tibios en la fe, porque Jesucristo quiere buenos servidores, porque así Jesucristo será Él quien tenga la gloria por toda la eternidad. Amén.